En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hoy queríamos dejar los textos de la misa y por los eventos mundiales que cada vez se viven y cada vez más, queríamos predicarles de las profecías de los finales, in consumatione seculi, como dice la Sagrada Escritura de la Biblia, en la consumación del siglo. Y a esta prédica le hemos llamado la profecía y los tiempos actuales. Veremos si Dios nos permite hacer varias prédicas, pues son varios los temas que quisiéramos enseñarles. Por lo menos 3 prédicas nos gustaría hacer, veremos si Dios permite. La primera, la de hoy, es el capítulo 7 de Daniel. Alguna vez ya les enseñamos. Allí se habla de 4 bestias, es una profecía simbólica. Y nos vamos a quedar en particular en la última, en la 4ª bestia de Daniel, la bestia de los 10 cuernos, dice él. Esta se muestra y parece ser la profecía dispuesta por Dios para mostrar la conformación del nuevo orden mundial, de algún régimen que maneja el mundo entero. Lo dice la profecía, devorará toda la tierra entera. Va a gobernar esta bestia, la tierra entera. Y el nuevo orden mundial ya existe, es un hecho que ya existe, además por todos lados hablan del nuevo orden mundial. El mundo está manejado hoy así, podemos decir, pero parece que debemos recalcar también que ellos van obviamente alcanzando sus metas, alcanzando sus fines, pero siempre les va faltando lograr ese culmen que buscan. Y tal vez entonces la profecía allí parece aludir ya a la etapa final del nuevo orden mundial, porque si bien hoy ya existe, todavía no es absolutamente visible, está por detrás, está por debajo, y tal vez entonces la profecía allí de Daniel se refiere a la etapa final con la máxima y final explicitación, hacerse totalmente manifiesto el orden mundial que gobierna el mundo en esa etapa del manejo del mundo, creando que ya existe, pero siempre hay más cosas para alcanzar por ellos, creando un régimen mundial anti-Dios, por supuesto, y ya existe, y por lo mismo que es anti-Dios, anti-catolicismo, que es la religión de Dios. Mas esa profecía es muy interesante, muestra que tiene 2 etapas, una que es propiamente el gobierno mundial del nuevo orden mundial, pero que es sucedido y reemplazado por el gobierno personal, ya no de un orden generalizado, sino como una especie de rey, es reemplazado y sucedido por el gobierno personal del anticristo. Primero parece mostrar la profecía como una especie de confederación mundial de 10 grandes centros de poder que manejan el mundo. Ya existe eso, pero se va a dar finalmente una máxima explicitación de ese gobierno nuevo orden mundial, pero es sucedido y reemplazado por el gobierno personal del anticristo. Son 2 etapas. Esta segunda etapa del anticristo es complementaria. Obviamente que el anticristo va a perseguir y persigue los mismos malos fines que el nuevo orden mundial, pero es una etapa correlativa y que va a haber una sucesión, porque va a destruir el futuro anticristo, los malos se pelean entre sí, va a destruir a 3 grandes centros de poder y ahí se va a quedar él como el jefe. Yo soy el que mando. Por eso queremos centrarnos no en las 3 bestias previas, sino en la última bestia, la bestia 4ª, la bestia de los 10 cuernos. Si nos permite Dios hacer una segunda prédica, va a ser totalmente complementaria y correlativa a esta. Sería el capítulo 9 ahora de Daniel, y en la parte que él habla de las 70 semanas, las famosas 70 semanas de Daniel. Y en particular ahí nos vamos a quedar con la última, la semana 70, porque es la de los tiempos finales, y verán cuántas correlaciones van a poder observar con lo que, con el favor de Dios, vamos a predicar hoy. Un primer orden mundial del nuevo orden mundial y después seguido por el gobierno personal del anticristo. Y la tercera y última prédica, tal vez podamos hacer más de estos temas, pero en lo que deseamos, si Dios nos permite, los 2 testigos. Y los 2 testigos y los 3
heraldos, así dice el Apocalipsis, el capítulo 11 y el capítulo 14, respectivamente, del Apocalipsis y el final del capítulo 10. Son los temas que, si nos permite Dios, en 3 prédicas desearíamos hacer. Para hoy, entonces, la primera es la profecía de Daniel en su capítulo 7, la bestia de los 10 cuernos. Decíamos recién, parece mostrar la alusión al nuevo orden mundial y la etapa final, el régimen del mundo creado y gobernado sin Dios y contra su única religión, el catolicismo, que obviamente la religión de Dios, el catolicismo, no es la religión moderna inventada por el Concilio Vaticano II. Eso es una falsificación para engañar buenas almas, millones de almas engañadas en el mundo entero con esa falsedad y falsificación del catolicismo que hicieron con el Concilio Vaticano II. Al revés, la falsa religión del Concilio Vaticano II y la Iglesia moderna del Concilio Vaticano II, al revés, es un elemento más del nuevo orden mundial, es un auxiliar del nuevo orden mundial, pero eso no es el catolicismo. Y se aprovechan de millones y millones de almas de buena fe engañadas detrás de esa falsedad, diciéndole catolicismo y no es catolicismo. Decíamos también hace unos momentos, el nuevo orden mundial ya existe y ya maneja hoy el mundo, pero todavía no se muestra en su cara absolutamente visible, que podemos decir que es una etapa que va a llegar, y ellos avanzan y van consiguiendo distintas metas, y sin duda entonces que hay grados y estadios que ellos van buscando hasta que tengan la culminación o casi culminación de sus planes. Y como decíamos también recién, parece que la profecía se refiere a la etapa final porque muestra también el reemplazo de ese orden previo por el gobierno ahora personal del anticristo. Ahora mando yo. El anticristo es de ellos, pero los malos se pelean y va a terminar mandando él. Esa primera etapa del nuevo orden mundial en la bestia es lo que el profeta allí llama el manejo del mundo devorará toda la tierra, toda, dice, no una parte. Es lo que el profeta llama los 10 cuernos. Los 10 cuernos, una especie de confederación mundial, del nuevo orden mundial. Y la segunda etapa dice, aparece un pequeño cuerno, pero que aparece pequeño y después se hace más grande que todos los demás, dice la profecía, y destruye a 3 de los primeros. Y ahí se queda yo mando, el anticristo. Ya verán prácticamente todos los santos y grandes exégetas católicos han explicado que ese pequeño cuerno, que es pequeño al principio, y después se hace más grande que los demás y destruye a 3. Casi todos los exégetas católicos, los grandes santos, han dicho, es el anticristo ese pequeño cuerno. Y si habláramos de cuerno, ¿qué es un cuerno en la Sagrada Escritura? ¿Qué es un cuerno en la Biblia? ¿Qué es un cuerno en el lenguaje simbólico de las profecías? Son centros de poder. Cuerno es poder. Y para la profecía lo va a explicar un ángel, un asistente, dice Daniel, parece un ángel de Dios, que le pide la explicación. Dice, cuernos son reinos y sus reyes. O sea, un estado, diríamos en palabras modernas, y el que manda esos estados. Y 10 centros de poder grandísimos ya existen. No los vamos a contar a todos, pero podemos decir Rusia, China, la India, Turquía, Irán, toda la comunidad europea es antidios. Todo un enorme cuerno antidios y anticatolicismo. Europa, la Europa de hoy, traidora de la Europa católica. Israel, sin duda. Estados Unidos, todo el mundo musulmán. Y los líderes, y sus gobiernos, y sus territorios. Vamos a ir leyendo parte de la profecía y dándoles algunos comentarios. Vamos a utilizar la versión de Monseñor Strobinger, y él traduce en general del griego y del hebreo, pero nosotros vamos a intercalar palabras de la Vulgata. ¿Por qué? La Vulgata en latín, porque es el texto oficial de la Iglesia Católica. Y usando la Vulgata, uno sabe que sin duda tiene la palabra de Dios absoluta, porque lo que no es de revelación escrita absoluta en la Vulgata es de revelación oral. Así de garantizada está por la Santa Iglesia Católica el texto oficial, obviamente, de ella. Veamos.
Dice así: el año primero de Baltasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño, una visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y escribiendo el sueño, lo narró con breve sermón y expresando en forma sumaria, dijo: yo estaba viendo durante mi visión nocturna, y he aquí que los 4 vientos del cielo revolvían el mar grande, y subían del mar 4 grandes bestias diferentes una de otra. Se trata entonces de 4 bestias en total, pero como ya adelantamos nos vamos a centrar en la última, que parece la que nos compete. Y también se relaciona lo narrado con el Apocalipsis, porque esta última bestia, la llamada bestia de los 10 cuernos, también está aludida allí. Y otro detalle a notar es que dice que todas salen del mar. En el lenguaje de las profecías lo hemos enseñado, lo simbólico que tienen algunas profecías. ¿Qué es el mar? El mar es el mundo político, o sea que son fuerzas que salen de los gobiernos políticos, del mundo civil, del mundo seglar. Y siempre se compara en contraposición el mundo político que tendrá estos 10 grandes malos, o que ya hay, y siempre se lo pone en comparación con la tierra, y en el lenguaje simbólico de las profecías la tierra es el mundo religioso, el mundo político, el mar, porque siempre se está moviendo, la política es muy, muy fluctuante, y el mundo religioso es la tierra, que es más estable. Pero sin embargo, paréntesis, del mundo religioso también saldrá una gran bestia, la bestia de la tierra, que es el falso profeta, que probablemente ya está hoy, no sabemos si en Francisco, Dios dirá. Sigo con la profecía de Daniel. Dice él: continué mirando la visión nocturna, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y extraordinariamente fuerte, que tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba lo hollaba con los pies, lo pisoteaba, lo poco que sobraba lo pisoteaba. Era diferente a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. La bestia se puede comparar con un cuerpo moral, con una enorme maquinaria que existe, una gigante maquinaria, un gigantesco movimiento anti Dios, que es el mundo de hoy, porque hay miles de cosas en el mundo entero. El mundo entero se rueda detrás de una maquinaria gigantesca anti Dios y anticatolicismo. Es una caída que hemos tenido los seres humanos y una corrupción, pero es un proceso, no es algo que se dio en 2 días, en el cual llevamos ya 5 siglos, estamos en la etapa final. Tras las etapas finales va a ser el terminar de conformar, ya lo han hecho, pero terminar de hacer sus detalles, terminar de conformar el mundo sin Dios, anticristo, anticatolicismo. Más la sociedad humana, nosotros los seres humanos, la sociedad civil, con todos sus defectos, sin embargo, ya lo saben, habíamos tenido una cumbre, porque en una época de la humanidad, lo hemos dicho muchas veces, se había puesto a Dios en el único lugar que le corresponde, que es el centro, el lugar número 1, a Dios y su religión, el catolicismo. Era la sociedad teocéntrica, la gran obra que logró hacer la Iglesia Católica, Europa. Europa es obra culmen de la Iglesia Católica, la cristiandad primera, y la segunda que se dio, España, la cristiandad de acá, la cristiandad española. Se lo ponía a Dios donde únicamente Dios puede estar, en el centro, la sociedad teocéntrica. Pero para el siglo XV y el siglo XVI se quitó a Dios y se puso esta poca cosa y esta pobre cosa que somos los seres humanos, y se pasa de la sociedad teocéntrica a la sociedad antropocéntrica. Otra vez esta pobre cosa que somos los seres humanos, esta cosilla, a ocupar el lugar número 1, hasta el día de hoy. Pero llevamos 5 siglos avanzando en esa decadencia y corrupción. Ya estamos, empezó con el Renacimiento, ya estamos en los finales, el falso Renacimiento, y este nuevo orden mundial va terminando sus metas, sus famosas agendas,
que la Agenda 2020, que la Agenda 2030, el mundo sin Dios, anti Dios, el mundo donde Dios no moleste. El mundo donde Dios no moleste, en definitiva, donde yo me fabrico lo que quiero pensar y hacer de Dios. En definitiva, donde yo soy Dios, porque yo hago lo que quiero, yo hago lo que tengo ganas, yo soy Dios. Yo me comporto, ese es el hombre moderno, antropocéntrico, y así va a ser el anticristo como ninguno. Yo me comporto como si fuera Dios. El anticristo se va a hacer adorar como si fuera Dios, dice San Pablo en Tesalonicenses. Y el mundo donde yo me comporto como Dios y lo llevo a la práctica, porque yo establezco y determino qué es la verdad, la falsa verdad, la verdad que yo me quiero inventar, la verdad que yo quiero, mi verdad subjetiva, relativa, progre, la verdad progre. Odio la palabra progre. La verdad sin verdad, es la verdad sin verdad. Y yo determino y establezco lo que es el bien. Yo invento lo que es el bien, a mi gusto, y lo que es el mal. Yo determino y establezco a mi gusto un falso bien, un falso mal, lo que yo tenga ganas. Siempre que sea algo que no me trabe ni me estorbe, por supuesto, en ninguno de mis desórdenes. Ese bien falso que yo me invento y ese mal a lo cual yo invento que es un mal, es todo al revés. Se le llama mal al bien y bien al mal, todo al revés. Y yo me lo invento siempre que no estorbe mis desórdenes, que no trabe ni estorbe mis placeres, que no estorbe mis pasiones, mi fornicación, mi adulterio, mi concubinato, unión libre, que no estorbe la homosexualidad, que no estorbe mi aborto que yo hago cuando tengo ganas, matar bebés, que no estorbe mi divorcio, que no estorbe mi poder drogarme. Yo me quiero drogar. El orden mundial me brinda la dosis personal. La hipocresía de estos países. En Colombia luchamos contra la droga. ¿Qué vas a luchar contra la droga? Permites que toda tu juventud se destruya y tú tienes el descaro de decir que luchas. Toda tu juventud puede consumir droga. Hacia el libre, esa frase acuñada en Colombia, hacia el libre desarrollo de mi personalidad. Sí, muy linda personalidad. Te felicito por tu personalidad. Un colombiano decía, hacia el libre desarrollo de mi animalidad, no personalidad. La Open Society, sepan esas expresiones, ellos se manejan con esos términos. La Open Society, la sociedad abierta de George Soros y de tantos otros del nuevo orden mundial. Pero la bestia, decíamos, es toda una maquinaria, la buena palabra es decir, es un cuerpo moral, es una institución o instituciones, es una persona moral, pero va a tener sus líderes, y esa maquinaria que se mueve en todos los ámbitos, milita y trabaja obviamente contra Dios y contra su única religión, el catolicismo, en miles de aspectos y en miles de campos. En la política, toda contra Dios, en las ideas que se difunden, en la falsa moral, en las falsas religiones, en los medios, en la prensa, en la radio, la televisión, el internet, en la educación. La educación del mundo entero es para destruir almas. En los planes de Dios, todos los estados modernos militan y trabajan y hacen política contra Dios. Algunos conscientemente y otros serán tontos útiles, títeres, pero más de uno obviamente que es consciente de lo que hace. Todos los gobiernos modernos militan contra Dios y militan contra el catolicismo. Y en los planes de Dios, el Estado, esa enorme maquinaria de cualquier país, tendría que ser una herramienta para llevar almas al cielo. Ese es el plan de Dios de lo que tienen que ser los estados. Y los estados modernos son enormes herramientas que mueven enormes cantidades de dinero y de todo tipo de medios para llevar almas al infierno. Hoy los estados modernos son enormes maquinarias para ayudar a la condenación eterna. Todo mal. Todo mal.
Los medios, decimos recién, la educación en todos los países para pervertir niñitos, para pervertir adolescentes, para pervertir jóvenes, para pervertir adultos y para pervertir ancianos, no tienen límite. Ya saben, con esos pobres ancianos que están acá presentes en esta misa hoy, en un centro vecinal les ofrecían que sean homosexuales, a ancianos. Pero ya es el colmo, decirle a ancianos que están ya más allá que acá, como se dice el dicho, que prueben la homosexualidad. Pero no hay límite. En un centro vecinal fomentada por la alcalde públicamente lesbiana que tenía Bogotá. Y esta bestia, al mover todas esas maquinarias contra Dios, es un cuerpo moral que trabaja, es un monstruo. Está bien dicho la palabra bestia. Decía Daniel, tiene 10 cuernos, 10 grandes centros de poder. Repetimos, ya están, pero no muestra tal vez la cara final. Probablemente en estos años veamos a través de la ONU, que son los grandes institutos de ellos o herramientas de ellos, argumentando los problemas mundiales, que la economía, que bla, 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 que la guerra. Probablemente veamos ya una confederación explícita. Veremos en qué termina la guerra de Israel, de los judíos, porque de ahí puede venir mucho de lo que va a ser la conformación del nuevo orden mundial. Y hay una profecía en la Biblia, hago un paréntesis, que dice que por una guerra la sitúa ahí en esa zona, la profecía del Apocalipsis, de la sexta trompeta, si mal no me estoy equivocando, se mata un tercio de la humanidad, ya lo hemos enseñado. De esta guerra de los judíos contra los musulmanes, los palestinos, como hay bombas atómicas de por medio, se puede matar perfectamente y rápidamente si se termina de armar el conflicto de la Tercera Guerra Mundial, 2.000 millones y pico de seres humanos, un tercio de la humanidad. Ya saben, si matamos todos los que viven en América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, van 1.000 millones nomás. Imagínense la matanza. Todo ese problema en el Éufrates lo sitúa la profecía. Qué curioso, el Éufrates nace en Turquía, que Turquía está amenazando meterse, se mete en Siria y sigue a Irak. Es toda la zona del conflicto, Siria, Beirut, etc. Pero sigamos con la bestia de hoy, los 10 cuernos. Volviendo a esos cuernos, con su primera etapa, ya casi están terminando sus planes y de repente dice, manejan el mundo, devora toda la tierra eso y hace aparición un cuerno pequeño, el cual no termina siendo pequeño, pero aparece como una pequeña cosa que es de ellos, dice la profecía, ya se los leeré, y es el anticristo. Lo han enseñado. San Jerónimo dice que ese cuerno pequeño que arranca 3 y se queda, yo soy el jefe ahora. San Jerónimo dice que es el anticristo. San Ireneo dice que es el anticristo. El jesuita famosísimo de los más importantes católicos exégetas, Cornelio Alápide, jesuita, dice que es el anticristo. Otro grandísimo exégeta jesuita español, Juan de Maldonado, sacerdote, dice que es el anticristo. El eximio exégeta benedictino, francés, Don Calmet, dice que es el anticristo. Y de los antiguos también Teodoreto, Lactancio, con lo cual es casi un hecho, podemos pensar que ahí está hablando del anticristo y de la época nuestra. Siempre son difíciles las profecías, pero parece que están dadas para esta época. Y dice Daniel, estaba yo contemplando los 10 cuernos, el primer régimen mundial, el nuevo orden mundial, y aquí que otro cuerno pequeño nació de en medio de ellos, es del mismo grupo, pero al principio no estaba. Nació de en medio de ellos. Y le fueron arrancados a la bestia 3 de los primeros cuernos. Él sale y destruye 3. Y es aquí que había en este cuerno que surgió ojos como ojos de hombre y una boca que profería cosas horribles, ingencia en latín. El cuerno pequeño entonces nace de este mismo grupo y no va a quedar pequeño, termina siendo el más grande de todos, destruye a 3 y manda. Dice Daniel, entonces yo, Daniel, me turbé en espíritu interiormente
y las visiones de mi cabeza me llenaron de espanto. Me acerqué pues a uno de los asistentes, probablemente un ángel de Dios, y le pedí el verdadero sentido de todo esto. Él me habló y me explicó el significado de aquellas cosas, diciendo, ahora el ángel le va a explicar a Daniel qué son estas cosas. Estas grandes bestias, que son 4, al principio eran 4, pero nos hemos quedado en la última, son 4 reinos que surgirán en la tierra. Quise entonces saber, dice Daniel, la verdad acerca de la 4ª bestia, esa es la que a Daniel más le interesa. Quise entonces saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las demás y extraordinariamente terrible, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba con sus pies lo que sobraba, más agresiva imposible. Y quise saber acerca de los 10 cuernos que estaban en su cabeza y también acerca de aquel otro cuerno que le había salido y delante del cual habían caído los 3. Ese cuerno que tenía ojos y una boca que profería cosas espantosas. En latín, loquens grandia ahora. Recién era loquens ingentia, ahora loquens grandia. Y ese cuerno, escuchen, era más grande que los otros. Sale pequeño y termina siendo más grande que los otros. Y dijo aquel asistente, el ángel, y dijo así, ahora va a explicar más el ángel. La 4ª bestia, primero dijo de todas, ahora se va a quedar con la 4ª. La 4ª bestia es un 4º reino, hoy diríamos un estado, que habrá en la tierra, o un dominio mundial, el cual será mayor que todos los reinos, y escuchen, y devorará toda la tierra, gobernará toda la tierra, la hollará, la pisoteará, un régimen despótico, y la desmenuzará. Muy duro va a ser eso. En latín, devoravit universam terram, devorará toda la tierra. Sigue diciendo el ángel. Ahora bien, los 10 cuernos de este reino serán 10 reyes. Son poderes, centro de poder, estados, entonces, si son reyes, diríamos hoy gobernantes, presidentes, y tras ellos surgirá otro, y este será más fuerte que los primeros. El último cuernito termina siendo el jefe, más fuerte que los primeros, y derribará, dice el ángel, a 3 reyes, va a destruir a 3. Proferirá palabras contra el Altísimo, proferirá palabras contra Dios, régimen contra Dios, contra Cristo, y aplastará a los santos del Altísimo, aplastará a los hijos de Dios, los que quieran ser verdaderamente católicos, los aplastará, y pretenderá cambiar los tiempos y las leyes. Monseñor Strominger en esa parte hace un comentario muy interesante, dice que cambiar los tiempos y las leyes se está refiriendo en esta profecía, dice Monseñor Strominger, a cambiar los tiempos sagrados, estoy leyendo literal, cambiar los tiempos sagrados, las fiestas y las formas de culto. Qué curioso. Tal cual lo que hicieron con el Concilio Vaticano II. ¿Cuándo escribió Monseñor Juan Strominger su comentario de la Biblia? Hacia 1950, 1948 creo. Y él dice que en esta profecía el anticristo, cuando va a cambiar los tiempos y las leyes, eso se refiere a cambiar los tiempos sagrados, las fiestas y las formas del culto. Eso hicieron con el Concilio Vaticano II. Y si ustedes quieren, esa falsa iglesia moderna, esa falsa religión moderna del Concilio del Vaticano II es la máxima obra del nuevo orden mundial. El máximo logro, sin ninguna duda. Y ellos lo saben, porque siempre lo más importante de todos, lo más importante de todo, es lo religioso. Y ellos lo saben. Y sigue diciendo el ángel, y ellos, los santos del Altísimo, serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, dicen todos los exégetas. Un tiempo se interpreta por la mayoría de los exégetas 1 año,
2 tiempos o tiempos, 2 años va 1, 2, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. En el Apocalipsis dice el anticristo va a gobernar 3 años y medio, idéntico. O sea que ya cuando sea yo el que mando, 3 años y medio. Sigue diciendo, quería insistir en esto de los 3 años y medio. En el Apocalipsis hablan de 2 periodos de 3 años y medio. Los exégetas católicos, el padre Castellani y tantos otros, discuten si se refiere a los mismos 3 años y medio o va a haber 2 etapas de 3 años y medio. Dicen, los 2 testigos van a predicar contra el anticristo 3 años y medio, después los va a matar el anticristo. Y el anticristo va a gobernar 3 años y medio. Se predica de los 2 testigos 3 años y medio y gobierno personal anticristo también 3 años y medio. Algunos exégetas dicen que son simultáneos y otros que creen que son uno después de otro, con lo cual suman 7 años, la semana 70 de Daniel. Ya veremos si podemos predicarles de ellos. Y el final de la profecía termina bien, por supuesto, termina como van a ser los hechos aquí en la tierra, termina con el triunfo de Dios, con la destrucción del anticristo, y esa enseñanza el ángel la va intercalando en distintos momentos. Es destruida la bestia, es destruido el anticristo, y habla del triunfo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice ahí la profecía, Daniel. ¿Cuántas veces el mismo Cristo se ha llamado a sí mismo el Hijo del Hombre? Y dice que triunfa el Hijo del Hombre con sus santos y agrega en su reino. Muy interesante eso. Se les voy a leer esta parte casi literal para no extenderme tanto en comentarios. Dice así Daniel, es el final. Mucho gobierno del anticristo, gobernar toda la tierra, aplastar los santos del Altísimo, los hijos de Dios, destrucción del anticristo. Yo miraba, y he aquí que ese cuerno, el último cuerno del anticristo, hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Literalmente dice lo mismo el Apocalipsis. Hizo la guerra contra los santos y prevaleció sobre ellos. Hasta que vino, prevaleció, ganó. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Hasta que vino el anciano de días. Muy hermosa expresión en latín. Antiquus dierum. Dios. Hasta que vino Dios y dio el juicio a los santos del Altísimo. Viene Dios y da, se acaba lo de anticristo, viene Dios y da el juicio a los santos del Altísimo. La palabra juicio, entre otros significados en la Sagrada Escritura, ¿qué significa también gobierno? Estaba mandando el anticristo, ahora mandan los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, et tempus advenit, finalmente llegó el tiempo para Dios, para los buenos. Y los santos obtuvieron el reino. En latín, et tempus advenit, et regnum obtinuerum santi. Y los santos recibieron el reino. Estuve yo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó otra vez el anciano de días, Antiquus dierum. Se sentó en el tribunal y fueron abiertos los libros. Ahora cada uno va a ser juzgado. Miraba yo entonces a causa del ruido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, todavía no está matado, ya enseguida llega la muerte del anticristo, y mientras estaba mirando fue muerta la bestia y su cuerpo destruido y entregado a las llamas del fuego. El anticristo, dice el Apocalipsis, va a ser arrojado vivo al infierno. A las otras bestias también les fue quitado su dominio, pero les fue prolongada la vida hasta un tiempo y un momento. Esta frase es muy misteriosa, allí queda, muy misteriosa. Sigo leyendo. Seguía yo mirando en la visión nocturna, y he aquí que venía en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre. Ahí viene Cristo, el Hijo del Hombre. En latín, et tecce cum nubibus celi quasi filius hominis veniebat.
y aquí que venía en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces Cristo se ha llamado el Hijo del Hombre? De hecho, para dar un ejemplo, lo habíamos puesto aquí en la prédica, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿crees encontrarás fe sobre la tierra? ¿Qué tanta fe puede haber hoy? La fe obviamente no es cualquier fe, es el catolicismo, la fe de la única religión verdadera. ¿Cuánta fe queda hoy en el mundo? Si está todo falsificado con la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, hay millones de almas, prácticamente todas, en el mundo entero, que han sido absorbidas y engañadas por esta falsedad del Concilio Vaticano II y que han comido, discúlpenme la expresión, una cosa que no es catolicismo. Entonces ya no queda fe. De buena voluntad y traicionadas, pero objetivamente, millones por lo menos traicionados, pero objetivamente ya no hay fe en la tierra. O sea, realmente creo que estamos en los tiempos finales. Cuando venga el Hijo del Hombre, crees, encontrarás fe en la tierra. Y acá en la profecía de Daniel, mucho anticristo, destrucción del anticristo, venía en las nubes del cielo el Hijo del Hombre, dice Daniel. Y al Hijo del Hombre le fue dado el poder y la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán. Lo mismo dice el Apocalipsis. Su señorío es un señorío eterno. Hermosa la expresión en latín, se usa en algunos fragmentos de la liturgia. Potestas eius, potestas eterna. Su poder es un poder eterno, que no le será quitado, y su reino nunca será destruido. Mas los santos del Altísimo, los que sean de Dios, espero que podamos ser de Dios, espero que nos podamos mantener como buenos católicos, quiera Dios, todos podemos irnos al infierno. Y los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino hasta la eternidad y por los siglos de los siglos. Y se sentará el tribunal para que le sea quitado su dominio. ¿A quién? Al anticristo, el que gobernaba, a fin de que sea, a fin de destruirlo y aniquilarlo para siempre. Destruir al anticristo y aniquilarlo para siempre. Pero el reino y el imperio y la grandeza del reino que hay debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Los que logren, espero que logremos, los que logren mantenerse como buenos hijos de Dios, recibirán el reino. Cuyo reino es un reino eterno y todos los reyes le servirán y le obedecerán. Monseñor Strominger termina yo la prédica diciendo la traducción, o sea, la profecía, me expresé mal, la profecía termina y yo termino la prédica diciendo, aquí terminaron sus palabras. Yo, Daniel, quedé muy conturbado por mis pensamientos y mudé de color, se habrá puesto pálido, y mudé de color, pero guardé estas cosas incorde meo en mi corazón. Esa es la traducción de Monseñor Juan Strominger. Me gusta más la de la Vulgata. La última palabra de la Vulgata dice, hasta aquí las palabras del fin. Hasta aquí las palabras de los finales, lo que voy a enseñar los finales. Hasta aquí las palabras del fin. En latín, ucusque finis verbi. Hasta aquí las palabras del fin. Yo, Daniel, me conturbaba mucho por mis pensamientos y mi rostro se cambió, pero conservé esta palabra en mi corazón. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.